los días miércoles. A mí me toca ver las bolillas 6 y 7, son ya básicamente podemos decir que lo que vamos a tratar es federalismo. Y en la segunda parte, lo que vamos a ver son las bolillas 9 y 10, que tienen que ver con el ejecutivo. Yo no chequeé si en el aula virtual hay subido material o algún power. Sí, ¿quién habló? Se traba un poco su ¿Alguien video. habló? ¿Se traba? A mí no se me trababa en lo personal, capaz que es un problema individual de la conexión Y yo también te escucho bien, profe. Sí, profe, ¿se escucha bien? Bueno, a ver, espero que ahí se escuche mejor. ¿Se escucha mejor? Bien. Bueno, abrí la puerta. Les contaba entonces que lo que vamos a ver en esta primera parte son las bolillas 6 y 7, que es federalismo. Yo no sé si en el aula virtual hay subido material sobre estas bolillas, porque como estoy reincorporando, vengo de una licencia por maternidad, este tema el cuatrimestre anterior lo dieron otros docentes, así que el power que vamos a utilizar hoy lo voy a subir después. Quiero decir que si hay material subido en las bolillas 6 y 7 no es el power que vamos a usar hoy, ¿sí? Es de otro docente que el trimestre pasado dio estas bolillas. Bueno, entonces vamos a arrancar con federalismo. Bueno. Bolillas 6 y 7, un poco van a ver que vamos a repetir conceptos que ya están trabajando en otras bolillas. Esto es como cualquier materia, ¿no? Todos los conceptos se van relacionando y toda la materia, digamos, atraviesa esto que ahora vamos a ver. Por eso, antes de entrar de lleno en lo que es federalismo o lo que es el Estado federal, me pareció muy importante empezar hablando de la estructura constitucional del Estado argentino y particularmente lo que tiene que ver con el artículo 1 de la Constitución Nacional. Ustedes a esta altura ya saben que nuestra Constitución está integrada por dos grandes bloques, lo que es la parte dogmática o el derecho constitucional de la libertad para Vidar Campos, en contraposición de lo que es la parte orgánica o derecho constitucional de la libertad para el mismo autor, o por ejemplo Gargarella en la bautiza La Sala de Máquinas. En esta primera parte, en la parte dogmática, que se extiende luego de la Reforma 94, del artículo 1 al artículo 43, encontramos este artículo 1. Y el artículo 1, si lo tenemos que categorizar en Declaración de Derecho y Garantía, ustedes saben que esta parte dogmática comprende este grupo de declaraciones de derechos y de garantías. El artículo 1 podemos decir que es una declaración. ¿Por qué es una declaración solemne? Y acá tomo una definición que da Ekmejian sobre declaraciones, que él dice, una declaración es una afirmación por medio de la cual se adopta una postura frente a una cuestión política fundamental. ¿Sí? Entonces él, al momento de definir qué se entiende por declaración, qué se entiende por derecho, qué se entiende por garantía, dice, las declaraciones son eso, son cuando se adopta una postura frente a una cuestión política fundamental. Por ejemplo, el artículo 2. Entonces, sabrán que el artículo 2 manifiesta que el gobierno federal es un culto católico apostólico romano. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio del artículo 2, el poder político argentino adoptó una postura frente al poder religioso. Entonces, si leemos el artículo 2, vemos que Argentina es un estado secular, un estado constitucional, es decir, no es ni un estado sacral, ni es un estado laico, es un estado, digamos, intermedio, es un estado secular, un estado confesional, reconoce un religioso que se da en su sociedad, pero no llega a ser un culto oficial, ni llega justamente a desconocerlo en su totalidad, como sería el estado laico. Entonces, en este reconocimiento y en esta especial relación que existe particularmente con un culto,
que es el católico apostólico romano, de ahí esa famosa frase que en Argentina hay libertad de cultos sin igualdad de cultos. ¿Sí? ¿Se sigue cortando? No, profe, tranqui, continúe tranquila. Bien, gracias. Entonces, retomo el ejemplo de por qué el artículo 2 es una declaración, porque el poder político adopta una postura frente al poder religioso. Esperen que es todo nuevo esto entonces, acá me están diciendo que un poco sí, que es un poco sí se escucha mal, un poco sí se escucha bien. Se escucha bien. Bueno. Pía, Cualquier quizás, cosa voy a dejar el chat abierto. Decime. no, que se corta un poquito por momentos Se y traba. que quizás, sí, pero es poco, por ahí sí es un poquito más lento cuando se corta y lo entendemos igual por contexto, digamos. Dale. No, cualquier cosa me lo piden. Lo que pasa es que estoy alejada de lo que es el módem, tengo acá esos aparatos que extienden o que replican la señal, pero me parece que tiene que ver con eso. Me lo dicen y yo repito, no tengo problema. O sea, lo importante es que les sirva la clase de hoy. Así que repito lo que sea necesario. Voy a dejar el chat abierto por cualquier cosa. Bueno, entonces, de por qué el artículo 2 era una declaración, porque una postura frente al poder religioso. Ahora, el artículo 1 también es una declaración. ¿Por qué? Acá en Mejía dice, determina los principios básicos que dan un perfil político definido al Estado argentino. En resumidas, el artículo primero lo que hace es adoptar una forma de Estado y una forma de gobierno. Si nosotros leemos el artículo primero, vamos a dar con qué forma de Estado y qué forma de gobierno adopta Argentina. Ahí al final de la diapositiva van a ver que hago dos preguntas. Forma de Estado, ¿cómo se manda? Forma de gobierno, ¿quién manda? Y esto, quien haya leído Vidal Campos sabe que él lo representa así. Le dice, para diferenciar bien cuándo es una forma de Estado o cuándo es una forma de gobierno, nos tenemos que hacer estas preguntas. Si nos preguntamos cómo se manda, vamos a dar con la forma de Estado. Si nos preguntamos quién manda, vamos a dar con la forma de gobierno. ¿Sí? Eso entonces está sacado de Vidal Campos. Entonces, artículo primero lo categorizamos, decimos que es una declaración, ubicado obviamente en la primera parte de la Constitución Nacional, y de ahí entonces advertimos que como forma de gobierno se adopta la forma de una democracia representativa, esto también lo cito de Mejián, dice, se adopta una democracia representativa y una república como forma de gobierno, y como forma de Estado, la forma federal. ¿Sí? Entonces, del análisis del artículo 1, no solamente entonces lo categorizamos como declaración, sino que decimos se desprende esto, ¿sí? Que se adopta una democracia representativa, una república y un federalismo. Esto digo que lo adopto o mejor dicho, pronuncio de quién lo adopto, que es de Mejía, de quién cito mejor, porque van a ver que el concepto de democracia representativa ha evolucionado. Entonces, por eso es que refiero del autor que lo cité. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, es un poco difícil hacer interactiva la clase por medio de Zoom, porque se traba, no veo sus caras, es bastante complicado, pero seguramente cuando empezaron a ver o a estudiar la bolilla 2, y particularmente el análisis del artículo primero, han estudiado lo que tiene que ver con la democracia representativa o la forma republicana de gobierno. Y acá, sin ánimo de interiorizarme en el desarrollo de los conceptos, porque no es de esta bolilla, sino de la bolilla 2, vamos a hacer, digamos, como una suerte de pasar revista, ¿no? Por lo menos de manera rápida respecto a estos dos conceptos. Lo que hace a la República, lo que hay que tener particularmente en cuenta, y esto que es algo que Jiménez menciona en su libro, es que las características propias de la forma republicana de gobierno, esa listita, ¿no? Que habla de las características como la soberanía popular, la división de poderes, la periodicidad en los cargos públicos, la responsabilidad en la función pública, la publicidad de los actos de gobierno,
la igualdad ante la ley. Es decir, estas características que hacen a la forma republicana de gobierno son tan importantes, menciona Jiménez, que la constituyen. Es decir, no basta, dice Jiménez, no basta decir que determinado país es la república de si no cumple con todos estos requisitos. Es decir, el cumplimiento de las características son una condición para que verdaderamente exista la república. ¿Se entiende? Es decir, el cumplimiento de todas estas características que hacen a la forma republicana de gobierno son necesarias para que verdaderamente haya una república. Que son, dijimos, soberanía popular, división de poderes, periodicidad en los cargos públicos, responsabilidad del funcionario público, publicidad de los actos de gobierno y igualdad en la ley. Y lo que hace a la forma representativa, o democracia indirecta, son dos formas de llamarla, que se oponen justamente a la democracia directa. La democracia representativa o democracia indirecta, que acá no solamente mencionamos al artículo 1, sino que tenemos que traer al artículo 22, aquel que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, es justamente eso. La democracia representativa o democracia indirecta significa que si bien el titular del poder es el pueblo, lo que hace es delegarlo para que aquellos en los cuales se le delega lo ejecuten. En este caso serían los gobernantes, ¿sí? O sea, el pueblo es el titular del poder, pero el pueblo no lo ejerce. ¿Sí? O sea, nosotros no nos juntamos en la plaza y tomamos decisiones sobre, no sé, en qué se va a invertir el presupuesto, si se van a aumentar los impuestos, ¿sí? O sea, nosotros como pueblo lo que hacemos es, por medio del sufragio, elegir representantes, es decir, elegir gobernantes, que lo que van a hacer es ejecutar o poner en práctica ese poder del cual el pueblo es titular. ¿Sí? Eso es básicamente, en grandes rasgos, lo que es la democracia representativa o democracia directa, que claramente no solamente tenemos que mencionar el artículo 22, conjuntamente con el artículo 1, sino también hacer mención que luego de la reforma del 94 hay otros dos artículos que tenemos que mencionar sí o sí. ¿Cuáles son? ¿Qué artículos, cuando hablamos de democracia representativa o democracia indirecta, tenemos que sí o sí mencionar? Incorporados, El 39. Imposible. Incorporados. ¿El 39? 39, 40. Sí, perfecto, el 39 y el 40. ¿Por qué? Con la reforma del 94 se incorporan estos dos artículos. Sí, sí. Alejandra, ¿es? No, está bien. ¿Qué? Está bien, no, nada quería interrumpir, está bien. No, por favor, todo lo que quieras. Dale. No quería decir nada, iba a leer un pedacito del artículo 40 o 39. Pero A nada. ver. Bueno, Sí, no sé si la querés clase leer la el hacemos 40. entre todos. Dale. El artículo 40 dice que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Entonces ahí es como que Bien. deja de ser indirecta. Perfecto. El artículo 39 y el artículo 40, incorporados con la reforma del 94, prevén una mayor participación. A ver, imaginemos, a grandes rasgos. En la democracia indirecta o representativa el pueblo solamente mira, ¿sí? En la democracia directa. Y en este artículo 39 y 40, que se pueden denominar como mecanismos de democracia semidirecta, el pueblo participa, ¿sí? Participación del pueblo en determinados actos gubernamentales. Es decir, el pueblo ya no es solamente expectante y ve cómo los gobiernan ese poder, sino que el pueblo empieza a participar. ¿Sí? Por eso decimos que son mecanismos o institutos de democracia semidirecta. Artículo 39, artículo 40, iniciativa popular y consulta popular.
¿sí? Estos fueron incorporados con la reforma del 94. Entonces, resumiendo esta diapositiva, artículo 1 de la Constitución, ubicado en la primera parte de la Constitución Nacional, en la parte dogmática, es una declaración. ¿Por qué? Porque se adopta una postura frente a qué forma de Estado y a qué gobierno adoptar, qué forma de Estado, qué forma de gobierno seguir. Pía, Acá discúlpame, pregunta, no sé si están pasando, sí, no sé si están pasando las diapositivas, pero yo por lo menos estoy viendo la del artículo 1, o sea, se me quedó en la primera sí, estoy en esa. placa. Perdón, no dije nada. Soy bastante lenta, me quedé estancada en la primera, todavía no la pasé. Acá a un compañero, una compañera pregunta si se utilizan. Hay pocos ejemplos en los que se han puesto en práctica, compañero, perdón. Se han puesto en práctica estos institutos. De hecho, en Mar del Plata, durante la Intendencia de Apriles, sí, pues, se ha hecho, por ejemplo, una consulta popular preguntando a los marplatenses si estaban dispuestos a abonar un determinado tributo, pero no son muchos los ejemplos en los cuales se ha puesto, digamos, en marcha o se han ejecutado estos tipos de institutos. Bueno, nosotros lo que nos vamos a situar es en el análisis justamente de la forma de Estado, ¿sí? De la forma de Estado federal, pero antes de arrancar de lleno en lo que es federalismo, Gabriel pregunta si son vinculantes. Hay de dos tipos, ¿sí? La consulta popular, a ver, los artículos 39 y 40 tienen sus leyes reglamentarias, es decir, la iniciativa popular y la consulta popular no se agotan en lo que es el artículo 39 y 40, sino que cada uno tiene sus leyes complementarias, y en el caso, por ejemplo, de la consulta popular, está la consulta vinculante y la consulta no vinculante, o sea, están los dos tipos de consultas. ¿Sí? Todo eso está regulado en lo que es las leyes que reglamentan estos artículos, ¿sí? Bueno, vuelvo a la segunda diapositiva. Comentaba esto, que si bien antes de arrancar de lleno en lo que es el Estado federal y federalismo argentino, me pareció que estaba bueno ir un poco más atrás y empezar a hablar de qué es el Estado, y particularmente cuáles son los componentes que tiene un Estado, o que debe tener para ser llamado así. Y acá lo que hago es tomar una definición de Badeni. Badeni es un constitucionalista que falleció hace poco, así que es probable que les suene de haberlo escuchado o leído, porque hace poquitos días falleció. Y de él es del que toma la definición de Estado. Badeni nos va a decir que el Estado es una sociedad global políticamente organizada, y que para poder ser llamada así, o para poder, mejor dicho, constituirse de esta manera, necesita de tres elementos: población, territorio y poder. Remarco de nuevo, yo soy mucho de marcar del autor que tomo la definición, porque si leen otro autor pueden encontrar que marca un cuarto elemento. Por ejemplo, Vidar Campos habla de gobierno, cuarto elemento, ¿sí? Él habla de población, territorio, poder y gobierno, ¿sí? Badeni habla de población, territorio y poder. Pero digamos, son los tres elementos necesarios para que pueda existir un Estado. A ver, en población no hay mucho para decir, es el elemento humano, son esos individuos que están ubicados dentro de un territorio y que generan entre ellos distintos tipos de relaciones. Territorio, tampoco hay mucho misterio, es ese espacio geográfico en donde el Estado ejerce su imperio. Algunos van a decir que el territorio marca dos cuestiones. Una cuestión negativa, que es más allá de ese territorio, el poder no tiene imperio, pero sobre todo, digamos, pero esa sería la faceta negativa, y la faceta positiva sería que todo lo que esté dentro de esos límites geográficos, el Estado tiene poder de imperio, salvo determinados supuestos, como puede ser un buque de guerra, una embajada, ¿no? Pero sobre el territorio, que no es solamente terrestre, sino aéreo, marítimo, el Estado tiene un poder de imperium,
Y el tercer elemento, que es el poder. El poder, como tercer elemento, Vidal Campos va a decir que esa competencia o esa energía o esa capacidad, él dice es una competencia, una capacidad o una energía que el Estado tiene para poder cumplir con su fin, con su objetivo. Y Badeni nos va a decir el poder es una relación de mando y obediencia. Dice una relación de mando y obediencia global y suprema. A ver, para que haya poder, manifiesta el autor, algunos tienen que mandar y otros tienen que obedecer, porque si nadie obedece, no hay ese tipo de relación entre esos individuos que ocupan ese espacio geográfico. Entonces, Badeni dice, ese poder político se traduce en esa relación de los gobernantes y de los gobernados. Ahora, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué traigo a colación la definición de Estado y particularmente los elementos que forman el Estado? Porque de la relación de dos de estos elementos vamos a dar con lo que son las distintas formas de Estado. De la relación que exista entre el poder y el territorio, vamos a dar justamente con distintas formas de Estado. Entonces, según el grado de centralización o descentralización que exista del poder político con relación al territorio, vamos a encontrar que existen distintas clasificaciones o distintas formas de Estado, mejor dicho. ¿Alguno a grandes rasgos se acuerda? ¿O por qué? O quiere acotar, o quiere decir por qué esto que yo estoy diciendo de que la relación de territorio y poder marca las distintas formas de Estado. ¿Se acuerdan algo? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas buenas noches. noches. Puede ser por la cantidad de habitantes y, bueno, como se divide en provincias y municipios o divisiones en las provincias, de acuerdo a eso va a ser nacional, provincial o municipal. Pero vos ahí ya te estás situando en una forma de Estado. Yo voy un poco más atrás. Digamos, las características, lo que vos estás mencionando son características de una forma de Estado. Yo lo que pregunto es esta relación de territorio y poder, ¿sí? ¿Cómo es que genera distintas formas de Estado? O sea, ¿cómo tiene que ser la relación para poder decir que un Estado es federal? ¿Cómo tiene que ser la relación para decir que un Estado es unitario, por ejemplo? ¿Se acuerda? El poder elegir, a lo mejor. Poder elegir al representante. Buenas noches, profesora. No, a ver, Ulises. Bueno. Según lo que entendí, puede ser que la Sí. relación tenga que ver con la competencia o influencia que tenga el Estado sobre cada parte del territorio. En el caso de un Estado unitario, el Estado jerarquiza todo el territorio por igual y todos dependen del mismo, y en un Estado federal divide la administración, y tenemos el caso de los municipios, las provincias, que cada una se hace cargo de su propio territorio respondiendo a un Estado, pero son independientes del mismo. Bien. A ver, ¿alguno quiere aportar más? Sí. Doctora, la división... ¿Puede ser que tenga que ver con la concentración de poder? Como sucedía con Buenos Aires en Romina, ¿no? Sí, la división de poderes
claro, con la concentración cuando Buenos Aires quería manejar el resto del país, y después ya por estar por ahí con el tema del puerto, lo económico. ¿Gozan de Sí. autonomía pero no son soberanas? Ah, a ver, ¿quién dijo eso? Cecilia, buenas noches. Buenas noches. A ver, Cecilia. Me Claro, gustó eso, a ver. Las provincias, cada territorio provincial goza de autonomía, pero responden a un gobierno, o sea, no son soberanas en sí mismas, responden Bien. al gobierno federal, al gobierno nacional. Bien, es un poco lo que mencionó la compañera al principio, ¿no? Eso sería una característica de una forma de Estado. ¿De qué forma de Estado? Profesora, a ver, Mauricio. Yo tengo entendido que la existencia de las provincias es anterior y las provincias delegan sus facultades sobre un gobierno centralizado, digamos, pero no todas. Se conservan algunas facultades para sí. Bien, bien, o sea, tienen un montón de información y me gusta porque todo lo que dijeron hasta acá, todo sirve y todo es válido y van a ver que están todos, digamos, direccionados, así que me gusta. Pero yo lo que les quería plantear, muchos lo que están diciendo van a ver que son características propias de un Estado particular, que es el último que vamos a ver, que es como, digamos, el protagonista de la noche. Pero a lo que yo les quería hacer referencia, o lo que estaba preguntando, capaz que pregunté mal, o no supe, digamos, cómo manifestar la pregunta, es que las formas de Estado van a estar determinadas teniendo en cuenta o considerando cómo es la relación entre el territorio y el poder. ¿Qué quiero decir? Que si el poder está centralizado en relación al territorio, ¿sí? Si hay una centralización del poder con relación al territorio, vamos a estar en presencia de una forma de Estado. Ahora, si el poder está descentralizado con relación al territorio, vamos a estar en presencia de otra forma de Estado, ¿sí? Y en un extremo, o sea, cuando esa descentralización es extrema, va a poder ser llamado de una manera, cuando es, digamos, intermedia de otra, pero, digamos, lo que quiero decir es que lo que hay que tener en cuenta para evaluar cómo es la forma de Estado, tengo que ver cómo es la centralización o la descentralización del poder con relación al territorio. Vamos a verlo entonces en ejemplos. Yo ahí cité como ejemplos que según el grado de centralización o descentralización del poder político, podemos ubicar como forma de Estado la Confederación, el Estado federal, el Estado unitario y el Estado autonómico, ¿sí? Esas son, digamos, las 4 formas de Estado que fui recolectando de distintos autores. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, el Estado autonómico lo van a encontrar en el libro del doctor Jiménez, tal vez en otros solamente van a encontrar Estado federal unitario, creo que Quiroga Aravieso lo menciona federal unitario, pero hace una leve mención a la confederación, sí, pero bueno, yo los quise recopilar todos, así los trabajamos acá. Vamos con la primera. Si yo tuviera a ver, estos estados que mencioné, tuviera que dibujarlas o tuviera que graficarlas, diría que en un extremo y en el otro extremo, o sea, totalmente opuestas, el Estado unitario. ¿Sí? Son 2 formas diametralmente opuestas. La confederación, ¿sí? Yo ahí le cité distintas características, ¿no? Principales características. Los estados que forman la confederación son, Ekmejian dice cuasi soberanos, soberanos. Ven ahí dice Unión Real de Estados que conserva parcialmente su poder soberano. ¿Sí? Estos estados miembros soberanos, cuasi soberanos, que conservan su soberanía, están unidos bajo un gobierno en común, pero este gobierno potestades limitadas, ¿sí? Limitadas, por ejemplo, a cuestiones relativas a las relaciones exteriores, a la guerra, ¿sí? Pero son sumamente acotadas
las potestades que tiene este gobierno en común, o este órgano, porque las entidades que lo forman son soberanas. Y además, este órgano común no tiene un poder de imperio ciudadanos que integran esos estados soberanos. Entonces, en la confederación, o mejor dicho, la confederación es una unión de entidades soberanas, bajo un gobierno, bajo un órgano común, pero ese órgano común tiene potestades limitadas y no tiene poder de imperio sobre las entidades soberanas. Pero hay una principal característica. Ahora vamos con la pregunta, Mauricio. La tengo, ahora la respondo. Hay una principal característica que hace a los estados confederados, y es que los estados miembros tienen potestades. Por un lado, pueden retirarse de la confederación. Eso se llama derecho de secesión, ¿sí? Cuando pueden separarse de la confederación, ¿sí? Se retiran, no forman más parte de la confederación. Pero por otro lado, hay un derecho que también distingue a la confederación, y es el derecho de nulificación. Que el derecho de nulificación es cuando los estados miembros pueden deoír, o mejor dicho, rechazar una decisión de ese órgano o ese de gobierno en común. ¿Sí? O sea, el gobierno común, este órgano común adopta una decisión, pero esta entidad soberana la desoye, la rechaza, la niega. ¿Sí? Esa potestad se llama derecho de nulificación. Entonces, las principales características del Estado confederado es que los estados que la integran son cuasi soberanos. Bien, Mauricio. Bien. Que los estados que la integran son cuasi soberanos y que tienen esas dos potestades, derecho de secesión. ¿Entiende? Entonces, en la confederación, la descentralización del poder con relación al territorio es extrema. Por eso decimos que la ubicamos en uno de los extremos, o sea, en la antípoda la confederación. Hay una extrema descentralización del poder con relación al territorio. Entonces, confederación, por oposición, Estado unitario, totalmente opuesto. En el Estado unitario hay una extrema concentración del poder con relación al territorio. ¿Qué significa esto? En el Estado unitario hay un gobierno único y central, que engloba todas las potestades gubernamentales. Es decir, ese Estado único y central ejerce las atribuciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Habrá ciertas descentralizaciones, pero al solo efecto administrativo, porque las potestades gubernamentales están centralizadas, unificadas en un único gobierno. Por eso ahí, la diapositiva se menciona que es la organización político global, que presenta un mayor grado de centralización, tanto política como administrativa, y acá no hay estados o provincias autónomas que se den sus propias normas en materias reservadas, porque todo justamente está centralizado en ese estado único y central, valga la redundancia. Entonces, confederación, extrema descentralización, Estado unitario, extrema concentración. ¿De qué? Del poder con relación al territorio. ¿Se entiende? Van a encontrar en el libro del doctor
otro tipo u otra forma de Estado, que es el Estado autonómico, que es aquel Estado central que está integrado por comunidades autónomas. Ahí lo que formula el doctor Jiménez es una suerte de categorización de las comunidades. Cita el ejemplo de España. Y la principal, digamos, característica del Estado autonómico, que es que a diferencia de lo que ocurre en el Estado federal, que es el que vamos a ver ahora, esas comunidades autónomas que justamente forman el Estado autonómico no tienen mucha independencia respecto de los poderes del Estado, de ese Estado central. Digamos, el Estado autonómico estaría en el medio, ¿sí? O sea, los extremos son confederación, Estado unitario. En el medio tenemos este Estado autonómico y el Estado federal. ¿Qué me pueden decir del Estado federal? ¿Nosotros qué somos? Bueno, dijimos que somos un Estado federal, porque cuando vemos el artículo primero, directamente lo menciona, ¿no? Pero ¿qué características tiene? O sea, a ver, si le tienen que explicar a un amigo en palabras sencillas, ¿por qué Argentina es un Estado federal? ¿Cuáles son las principales características? División de poderes, doctora. La división de poderes. ¿Perdón? La división de poderes. Autonomía de las provincias, del municipio. Bien. Municipio. Autonomía de las provincias. Eso, digamos, es una de las cuestiones que vienen, digamos, como mencionando todos. Como una de las principales características. Autonomía de las provincias. Bien. ¿Qué significa? A ver. La jerarquía puede ser otra, nacional, provincial, municipal. ¿Algo del Estado municipal dijeron? No sé si se escuchó, la jerarquía. Sí, ¿de qué? Nacional, provincial, municipal, de la división de poderes. A ver, jerarquía como sinónimo de supremacía federal. Algo así. Sí, está bien. Y a ver, que las provincias sean autónomas, ¿qué significa? Una organización política racional puede ser. La organización. Política racional. A ver. Un poco más. ¿Qué significa eso? En tus palabras. Y que tienen su constitución, su propia constitución. Bien, bien. No puede ser diferente a la Constitución Nacional. El poder no está centralizado el poder no está centralizado en el poder ejecutivo. Bien, están todos. Bien, qué feo que es esto del Zoom. Cómo se extraña lo presencial, Dios, de todo. Pero bien, que un Estado sea, cuando alguien dice que un Estado es autónomo, lo que estoy queriendo decir es justamente esto, que se da su propia normativa, pero a ver, otra pregunta. Ustedes dicen que las provincias se dan sus propias constituciones, ¿no? ¿Es cierto o falso esto? Sí, es verdad. Sí. No, tienen que tener Bien, cada una su las provincias dan sus constitución. propias constituciones, artículo 5. Bien, ahora, las provincias, al momento de darse su propia constitución, ¿tienen algún tipo de limitación o pueden redactarse la constitución que quieran? No, tienen que estar basados en la Constitución Nacional. Claro. Tipo, no pueden potenciar la sobrepasarla. misma. De acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. De acuerdo a los principios y las declaraciones o garantías de la Constitución Nacional. Bien. ¿Y eso de dónde surge? Decía, creo que habló, ¿no?
Sí, sí, eso está mismo en el artículo 5. Perfecto. Perfecto. Esa es una definición. El artículo 5 nos permite vislumbrar una definición de autonomía. Las provincias son autónomas, ¿por qué? Porque son instituciones, pero están limitadas en lo que puede decirse es el derecho federal. ¿Sí? O sea, las provincias no pueden dictarse la constitución que quieran, sin ningún tipo de limitación. Tienen una limitación, que es lo que establece el artículo 5. Ahora, otra pregunta y seguimos. Supóngase que una provincia se da su propia constitución y desoye, es decir, desatiende, no reconoce esta limitación que surge del artículo 5. ¿Hay algún tipo de sanción o eso genera alguna consecuencia? No importa si no la saben, ¿eh? Parece que no se ha válido. A ver. Pónganse que hay una provincia que, no sé, no reconoce la forma de una democracia representativa republicana. Elimina el sufragio. ¿Qué pasa? El artículo 6 dice que Hay interviene una intervención federal. estatal. Interviene la parte federal sobre Como el con territorio de Irigoyen, las cuando provincias. intervienen las provincias para garantizar el voto secreto universal obligatorio. Como que tienen un control para que mantengan siempre, no puede superar nada la Constitución Nacional, siempre por debajo. Entonces hay un control sobre eso. Bien, perfecto. Ustedes saben que la Constitución histórica del 1853, en este artículo, las constituciones se daban que las provincias se daban su constitución, pero tenían que ser aprobadas por el Congreso. Cuando Buenos Aires incorpora en el 60, eso se elimina, ¿sí? Se elimina, digamos, esta validación que tenía que realizar el órgano legislativo del texto supremo. Entonces ahora queda que las provincias se pueden dar sus propias constituciones, pero limitadas a esas ciertas cuestiones que el propio artículo 5 se da, que si no la realiza, es decir, si no se cumple, ahí viene a operar la garantía federal del artículo 6, como bien dijo la compañera, y que tiene que ver con la intervención federal. Perfecto. Bueno. A mí me encanta que participemos todos, pero es complicadísimo con el Zoom que se corta. Bueno, Estado federal. El Estado federal se ubica entre los dos extremos. ¿Sí? Y no es ni una confederación, que hay una máxima descentralización, ni un Estado unitario, hay una máxima centralización, perdón, ni una confederación, máxima descentralización, ni un Estado unitario, máxima concentración. La principal característica que tiene el Estado federal es que coexisten varios centros de poder autónomos, nosotros los vamos a llamar provincias, también se le pueden llamar Estados miembros, con un foco aglutinante de poder soberano, que es el famoso Estado federal. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener distintos centros de poder autónomos, las provincias, y por otro lado vamos a tener el Estado federal, que es el soberano. Y abajo, lo que menciona la diapositiva es que la norma vinculante de esos centros de poder es la Constitución. Y acá, un concepto que no sé si lo había dicho vos, Mauricio, no me acuerdo quién lo dijo, de esta idea de, no me acuerdo qué compañero lo dijo, de que el Estado federal presupone la preexistencia. ¿Quién fue? Alguien lo dijo. Mauricio, sí, me acordaba. Bueno, el Estado federal es que preexistían distintas entidades soberanas que deciden unirse a formar una nueva estructura política, ¿sí? Y esta unión se va a dar por medio de un documento que es la Constitución. Que, digamos, como
el acto que que inaugura el Estado federal es la Constitución. Estas que lo van a formar eran entidades soberanas, pero cuando deciden formar esta nueva estructura política, ceden ese poder soberano a ese Estado federal, a esa nueva estructura política, y conservan un poder autónomo. ¿Entiende? El Estado federal, entonces, lo que presupone es que existían entidades soberanas que decidieron unirse. Es muy romántica esta historia, ¿no? Que decidieron unirse y formar una nueva estructura política, que esa unión se dio por medio de un documento que se denomina Constitución, y que lo que hicieron fue delegar su poder soberano, pero sí conservan un poder autónomo. Esta nueva estructura política que deciden formar estas entidades soberanas, que va a ser justamente el Estado federal, se dice que es una unión permanente y duradera. Es decir, cuando estas entidades soberanas deciden unirse, lo hacen bajo una unión permanente y duradera. ¿Qué quiere decir? ¿O qué se traduce? ¿O qué consecuencia tiene esto? Que los Estados miembros, o las provincias, en nuestra terminología, en un Estado federal, no tienen ni el derecho de secesión ni el derecho de nulificación. Principal entonces diferencia con la confederación. Cuando esas entidades deciden unirse, pierden la posibilidad de poder retirarse. ¿Sí? O sea, hoy por hoy no podría, bajo esta forma de Estado, una provincia argentina decir, me voy, me separo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las provincias no gozan del derecho de secesión. El Estado federal puede, es permanente y duradera la unión, puede agrandarse, puede ampliarse el Estado federal. Supónganse que un territorio quiere anexarse, ¿sí? que se crea una nueva provincia, pero no puede nunca una provincia retirarse del Estado federal. Eso está en la propia Constitución, ¿sí? La propia Constitución prohíbe. Sí, pero no puede. A ver, Gabriel, está prohibido, ¿sí? En base, digamos, a la Constitución de hoy, en base a lo que implica esta forma de Estado, Mendoza no podría ejercer un derecho de secesión, ¿sí? Porque está prohibido, incluso explícitamente en la Constitución. ¿Bien? Entonces, Estado federal. Hay una descentralización del poder con relación al territorio que no llega a ser extrema como en el caso de la Confederación. Principal diferencia con la Confederación es esto, que no hay ni derecho de secesión ni de nulificación. Y una de las características más llamativas y más importantes del Estado federal es la coexistencia. ¿Sí? Esta palabra es clave, la coexistencia de poder autónomos, en nuestro caso las provincias, y un foco de poder soberano, ¿sí? Del Estado federal. ¿Cuáles son las principales características del Estado federal argentino? Un poco ya las fuimos mencionando, ¿sí? Entre todos, y hace un ratito también. Y acá lo que hago, estas son características o principales características que da Quiroga Lavie.
Por un lado dice, síntesis dialéctica entre la confederación y el Estado unitario, esto que estamos diciendo, ¿sí? Entre los dos extremos, en el medio, ¿sí? No hay ni una extrema descentralización, y obviamente no hay una concentración, ¿sí? Hay un punto intermedio entre la confederación y el Estado unitario. El fundamento jurídico del Estado federal es la Constitución, esto que estamos hablando, que estas entidades que eran soberanas se unen para formar una nueva estructura política, y esa unión se da por medio de un documento que vamos a llamar Constitución, ¿sí? Ese es el documento que da nacimiento al Estado federal, pero si bien es el hecho o el acto que inaugura o que da nacimiento al Estado federal, los estados que lo integran ya existían, ya preexistían, ¿sí? El Estado federal posee soberanía, los Estados miembros son solo autónomos. Esta mención, por ejemplo, que hicimos al artículo 5. Artículo 5, artículo 122, artículo 123. Las provincias son autónomas, se dan su propia constitución, pero están limitadas en lo que es el derecho federal, ¿sí? El artículo 5 marca los puntos sobre los cuales tiene que limitarse esa nueva constitución. Voy a buscar la constitución. ¿Hasta qué hora dura la clase? Alguien que me diga. 9:30, 9:45 estaba programada cuando empezaba 8:15, pero 9:30, supuestamente. Media, ok. Bueno, fíjense el artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución. Eso, digamos, se traduce en esta potestad autónoma, ¿sí? Pueden dictarse su propia constitución porque son autónomas. Bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Entonces, clara definición por medio de un ejemplo de lo que es que las provincias sean autónomas. Se dan su constitución, pero tienen ciertas limitaciones, ¿sí? Esta es digamos, la explicación más clara. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garanta a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bueno, eso se conecta con el artículo 6, que vamos a ver al final, que es intervención federal. Pero, entonces, las provincias autónomas. El Estado federal es soberano. Podemos decir que el Estado federal, cuando se da su propia constitución, no reconoce ningún tipo de limitación, ¿sí? Eso, digamos, sería la principal diferencia entre un ente autónomo, soberano y autárquico, ¿sí? En las limitaciones que reconozca o en la posibilidad que tenga de darse su propia normativa. Obviamente, gran parte de la doctrina pone en duda esto de si el Estado federal no tiene ningún tipo de limitación al momento de darse su constitución, porque empieza a entrar en juego, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos. Pero bueno, para no, digamos, como complicarnos, la diferencia está en esta particularidad. Las provincias se dan su constitución con una suerte de limitación, el Estado federal no. El Estado federal impone la supremacía federal, artículo 31. Esto, cuando veamos el tipo de relaciones que existen, lo vamos a profundizar. Pero lo que quiere decir no es que el Estado federal está por arriba de las provincias o que las provincias están subordinadas al gobierno federal. No, a lo que apunta es a los ordenamientos jurídicos. Pero después me voy a detallar bien en este punto. En el Estado federal coexisten dos jurisdicciones, entre ellas son el Estado federal y los Estados miembros, provincia y cava. Acá, digamos, Quiroga Lavie lo que menciona es justamente a la capital. Ustedes saben que por el artículo 129 también se lo convierte en un ente autónomo, ¿sí? Se le dota de esa autonomía a la capital a partir de la reforma de 1994. Cuando analicemos los... SAPSAI los llama sujetos federales. Van a ver que nosotros los que vamos a estudiar es no solamente al gobierno federal, no solamente a las provincias, sino entran en juego otros dos sujetos. A ver si alguien se anima a decir cuáles serían, qué otros dos sujetos federales vamos a ver, o entran en juego.
en lo que es el Estado Federal argentino. Estado Federal sin duda y provincias también, pero ¿qué otros dos sujetos faltan mencionar? Municipales. A ver, bien, Gabriel, los municipios. Y Perfecto. El Estado Nacional, las provincias, la capital y los municipios, ¿puede ser? Bien. Creo. Mateo. Sí, Mateo. Bien, sí, perfecto. Entre Gabriel y Mateo lo dijeron. Gobierno federal, provincias, municipios y capital, ¿sí? Esos son los 4 sujetos federales, ¿sí? Los 4 sujetos federales que vamos a estudiar o que tenemos que estudiar cuando hablamos de federalismo. ¿Por qué? Porque no solamente el artículo 129, que es el que le da esa calidad a la capital federal, ¿sí? Esa autonomía, justamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solamente la va a convertir en otro sujeto federal, sino también tenemos los municipios. Recién cuando hablamos, o mejor dicho, cuando leímos el artículo 5 de la Constitución, vieron que hicimos mención al régimen municipal, y ese régimen municipal, que tiene que estar garantizado por las provincias, va a ser justamente, o se va a respetar su autonomía, ¿sí? Después cuando veamos 122, 123, entre ambas jurisdicciones se entabla un cúmulo de relaciones de diverso tipo que permiten su convivencia armónica. ¿Qué quiere decir esto? Como principal característica, o como una de las principales características de la forma federal, dijimos que coexisten, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo están estos centros de poder autónomo, que son las provincias, y este centro de poder soberano, que es el Estado federal. Para que puedan convivir en armonía, se tuvieron que haber establecido el tipo de relaciones que va a haber entre ellas. Entonces, las relaciones que van a existir entre estos centros autónomos y el Estado federal va a ser categorizado en 3 tipos de relaciones, que también las vamos a ver, tranquilos, que es una relación de subordinación, una relación de coordinación y una relación de participación. 3 tipos de relaciones van a marcar justamente esta convivencia entre las provincias y el Estado federal. ¿Se entiende? Esto es justamente para delimitar qué potestad tiene el Estado federal, qué potestad tienen las provincias, ¿sí? Digamos, para organizar y que la convivencia sea armónica, se jerarquizaron las relaciones entre estos centros de poder. Cuando estudien el libro del doctor, van a ver que cuestiones que hacen al debilitamiento, o mejor dicho, a la crisis del federalismo argentino. Al final de esta primera parte, es muy probable que trabajemos sobre esto, porque es una de las cuestiones interesantes y es de lo que siempre, a ver, ustedes seguramente han escuchado o han leído sobre el debilitado no es un Estado federal, o que es un Estado federal pero debilitado. Entonces, el doctor pretende justamente establecer cuáles serían las principales críticas que afectan o que debilitan al federalismo. Pero lo cierto es que, no vean que se me trabó. ¿Cuáles fueron las, a ver, que en el 1994 hubo una reforma constitucional, eso seguro es claro. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la reforma constitucional del 94? ¿Alguien los puede sintetizar? La reelección de presidente, doctora, presidente y vicepresidente. Bueno, eso es coyuntural, eso sí, segura. La cantidad de años sí, de elección. Pero, ¿qué? La cantidad de años de elección. Eran 6 años y pasó a 4. Sí, realmente fue uno de los objetivos que tuvo la reforma.
A ver. La inclusión de los tratados de derechos humanos al bloque constitucional. De vuelta, Mauricio. La inclusión de los tratados de derechos humanos al bloque constitucional. Bueno. Bien. Se puso el jefe de gabinete también. Bien. Y las... Bueno. ¿Por qué? Bien, ¿por qué se incorpora el jefe, la figura del jefe de gabinete? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la finalidad de incluirlo? La ley que declara la necesidad de reforma, que es la 24.309, va a marcar que había un fundamento, un objetivo preciso que tuvo en miras la reforma, que era atenuar el sistema presidencialista, ¿sí? El Poder Ejecutivo a ese momento era preponderante, era muy fuerte y había que atenuarlo, había que acortar sus facultades discrecionales. Entonces es que la ley va a diseñar distintas, digamos, o va a pergeñar distintos aspectos que pretendían justamente atenuar el sistema. Por ejemplo, la incorporación de la figura del jefe de gabinete de ministros, la constitucionalización de los famosos decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, en fin. Pero otra de los objetivos que tuvo en miras la reforma 1994 fue fortalecer el federalismo, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿cómo o por medio de qué modificaciones buscó conseguir su objetivo? Acá la sintetiza el doctor Jiménez. Por un lado, la reforma del 94 constitucionalizó el régimen de la coparticipación federal, ¿sí? Algo que está bastante, esto seguramente lo han escuchado o lo han leído con esto de la reta, de que se va a presentar en la Corte porque el gobierno federal, lo leyeron, lo escucharon, coparticipación federal hoy está en boga de todos. Bueno, la coparticipación federal se incorpora en la Constitución, en el famoso artículo 75, inciso 2, que establece los distintos lineamientos, establece lo que tiene que ver con reglas de solidaridad social entre las provincias, cómo se va a distribuir la masa coparticipable, pero el artículo 75, inciso 2, establece o manda al Congreso que dicte una ley de coparticipación, acorde a estas características que la disposición establece, es decir, que el Congreso tenía que sancionar una ley acorde a las características del 75, inciso 2, pero como dice Gustavo, la ley todavía no está, ¿sí? O sea, 1994, artículo 75, inciso 2, manda al Congreso a que dicte una ley, año 2020 la ley aún no está. ¿Qué problemas trae esto que estamos viendo? ¿Sí? Pero bueno, ese tema es re interesante, ojalá podamos, pero vieron que siempre son cortos estos cuatrimestres, los últimos. Otra de los intentos para fortalecer el federalismo vino de la mano de fortalecer el rol del Senado, ¿sí? Se incorpora un nuevo senador, antes eran 2, ahora son 3, y por ejemplo se establece que el Senado va a ser Cámara de Origen, o va a tener, digamos, una intervención importante, porque todavía procedimientos de formación y sanción de ley no vieron, que el Senado va a tener una participación importante en todas aquellas leyes que se vinculen justamente con el desarrollo de las provincias. Ejemplo, la Constitución lo que marca es que la ley de coparticipación federal tiene que tener por Cámara de Origen el Senado. Cámara de Origen es la primera cámara que trata un proyecto de ley, ¿sí? Bueno, se establece el principio de la propiedad provincial de los recursos naturales, se establece la obligación de las provincias de asegurar la autonomía municipal, se precisan cuestiones vinculadas a la intervención de las provincias, particularmente con quién puede decretarla, algo que antes del 94 no estaba por lo menos en el texto supremo. Luego de la reforma del 94 quedan claro que es el Congreso, y si el Congreso no está, es el Ejecutivo, pero tiene que convocar a extraordinarias al Congreso para que ratifique o no.
se delimitan las competencias y todo lo referido a los establecimientos de utilidad nacional. Acá viene el mencionado artículo 129 y el carácter especial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y una cuestión interesante, que esto también vamos a ver, que es la potestad de las provincias de celebrar no solamente acuerdos internacionales, sino también crear regiones para su desarrollo económico y social, ¿sí? Todo esto está regulado en la Constitución. Estos son ejemplos de por qué podemos decir que la reforma constitucional de 1994 pretendió fortalecer el federalismo argentino. Después nos preguntamos si funcionó o no, ¿sí? Pero si vamos a lo que es la 24.309 y después cómo impactó en la Constitución, esto es lo que podemos mencionar. Para ir cerrando, vamos a ver esto que les mencioné. ¿Se acuerdan que una de las últimas características del federalismo argentino que menciona Quiroga Lavie es estas, digamos, relaciones que se dan entre los distintos centros de poder para lograr una convivencia armónica? Y es el propio autor, es decir, Quiroga Lavie, que las clasifica en 3 tipos. Me faltó un acento. A ver. Esperen que no vi el acento en su coordinación y me puse loca. Acá. Bueno. 3 tipos de relaciones. Relaciones de subordinación, de participación y de coordinación. ¿Qué significa que hay una relación de subordinación? Esto que les dije, no significa que las provincias están subordinadas al Estado federal. ¿Sí? O sea, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el ordenamiento jurídico provincial está subordinado al ordenamiento jurídico federal. Es esta limitación que estábamos mencionando que tienen las provincias con el derecho federal. ¿En qué artículos de la Constitución advertimos esta relación de subordinación? El 5, que ya mencionamos, el 123, que ya mencionamos, el 31. Si bien esto es, digamos, un consejo, obviamente que no se toman artículos de memoria, pero esta materia es derecho constitucional, y como a nadie se le ocurriría cursar un civil sin el Código Civil al lado, o penal sin el Código Penal, acá la Constitución es fundamental. Entonces, no dejen de estudiar con la Constitución al lado, ¿sí? O sea, no es que se va a pedir que se reciten los artículos de memoria, pero les va a servir a ustedes, ¿sí? O sea, cuando se menciona un artículo, ir y leerlo, porque a veces el artículo clarifica el concepto, ¿sí? A veces uno lo lee y no lo termina de entender. Vas al artículo y te cerró, ¿sí? Entonces, es fundamental que estudien con la Constitución al lado. Entonces, subordinación, la llamada supremacía federal, la subordinación de los ordenamientos jurídicos provinciales con el ordenamiento jurídico federal, pero no significa que los gobiernos provinciales se subordinan al gobierno federal, ¿eh? Las relaciones de participación. ¿Qué significa esto? En este tipo de relaciones lo que se procura es que los estados miembros, o sea, las provincias, participen o formen parte de alguna de las decisiones del gobierno federal. ¿Cómo sería? A ver. Sabemos que nosotros tenemos un Congreso, ¿sí? Que es un órgano bicameral. A ver, me está haciendo una pregunta. ¿A quién representa la Cámara de Diputados? Al pueblo. Bien, ¿y la Cámara de Senadores? A Nación. A las provincias. Bien, a las provincias. Entonces,
por medio de la Cámara de Senadores y de la actuación de la Cámara de Senadores, el gobierno federal hace parte a las provincias de determinadas decisiones. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Es más de la segunda parte esto. Por ejemplo, cuando tiene que designar un magistrado, ¿sí? Que necesita acuerdo del Senado, ¿sí? Cuando se envía el pliego y se necesita el acuerdo del Senado, ahí se está involucrando de alguna manera a las provincias en una decisión del gobierno federal. ¿Por medio entonces de quién participa o hace partícipe el gobierno de las provincias? De la Cámara de Senadores. Y la relación de coordinación, en esta yo les voy a preparar una suerte de tipeo, porque es bastante como complicada, por lo menos de hablar. Porque la relación de coordinación lo que hace es, imagínense una mesa llena de facultades, una mesa llena de potestades, bueno, distribuir. O sea, la relación de coordinación a lo que apunta es a distribuir. ¿Qué van a hacer las provincias? ¿Qué va a hacer el Estado federal? ¿Sí? ¿Qué van a hacer los dos juntos? ¿Qué no puede hacer provincia? ¿Qué no puede hacer el gobierno federal? ¿Se entiende? Entonces, en la coordinación a lo que hace referencia es a la distribución de potestades. Entonces, ustedes van a ver que hay potestades que solamente puede hacer el gobierno federal. Por ejemplo, la intervención federal. ¿Sí? Esa es una potestad que únicamente le compete al gobierno federal. Ahora, una potestad que solo le corresponde a las provincias es el dictado de su constitución, por ejemplo. ¿Sí? Pero después hay potestades que pueden hacer los dos. Como por ejemplo, lo que es el dictado de los impuestos indirectos, internos. Es una facultad que se dice que es concurrente, porque los dos lo pueden hacer. Después hay, esto, quédense tranquilos que para la clase que viene se lo voy a detallar, porque después hay facultades que son compartidas. Las facultades compartidas se diferencian de las concurrentes porque en las concurrentes los dos tienen la potestad, es decir, los dos pueden dictar estos tipos de impuestos. Ahora, en las facultades compartidas, los dos tienen que intervenir, es decir, la decisión debe ser tomada por estos dos, tanto por el Estado federal como por las provincias. Vamos por un ejemplo. Artículo 13. Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrán de una u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Competencias compartidas, es decir, para tomar la decisión se necesita la intervención de las dos, de las provincias interesadas. ¿Se entienden? Entonces, eso es lo que la diferencia de las facultades concurrentes. Disculpa, Y después sí. Disculpa, ¿me podrías repetir qué era concurrente y no me acuerdo la otra palabra? Las facultades concurrentes se diferencian de las compartidas. En las concurrentes, la potestad la distintamente el gobierno federal o las provincias. Es decir, una potestad que tienen las dos, de manera indistinta. En cambio, en las compartidas, la decisión que se adopte, o mejor dicho, el ejercicio de facultad, tienen que intervenir necesariamente tanto el gobierno federal como la provincia. Por ejemplo, el artículo 13, ¿sí? Que el artículo 13 establece ese permiso, pero necesariamente dicen que se tiene que adoptar la decisión por medio de la legislatura provincial y del Congreso. ¿Sí? O sea, necesariamente tienen que intervenir los dos, de la legislatura provincia y del gobierno federal.
Igual les voy a hacer, quédense tranquilos que les voy a hacer un punteo. ¿Por qué? Porque después también tenemos otras facultades que excepcionalmente puede hacer la provincia y otras facultades que excepcionalmente puede hacer el gobierno federal. Pero es mejor para la clase que viene, lo tipeo y si ustedes lo visualizan van a entender mejor. Bueno, para ir cerrando. Hoy empezamos a ver lo que es federalismo, ¿sí? En grandes rasgos, digamos, los primeros conceptos o las primeras características que hacen a la forma federal de Estado, ¿sí? O sea, cuáles son sus principales características, sus principales particularidades, y empezamos a ver lo que es federalismo argentino. Esto es un primer pantallazo de distintas cuestiones que vamos a profundizar en las clases sucesivas. ¿Alguno tiene idea cuándo es el parcial? ¿Ya está la fecha? El 7, profe. El 7, profe. Bueno, no estamos. Bien, tenemos, 2 semanas. Bueno. El Power yo lo voy a subir, el que veamos la clase que viene también, pero la idea es, bueno, si ustedes a la hora de estudiar les surge alguna duda, yo tengo abierto el canal de comunicación del aula virtual para cuando quieren y lo necesiten, así que me mandan un mensaje por ahí, y si les evacúo la consulta, o en ese instante, o después, cuando nos encontramos, traigo la pregunta y la resolvemos. Pero no duden en escribirme, ¿sí? ¿Cómo se hace la pregunta? Me podés mandar un mensaje. Te puede mandar un mensaje a... ¿cómo se hace otra vez? ¿Cómo se hace? A través del... Creo que, mira, el cuatrimestre pasado, yo ya te digo, yo no inicié porque estaba con licencia, pero creo que llega un momento donde se les hace a ustedes un simulacro de parcial, me parece, o eso pasó el cuatrimestre pasado. Pero ustedes tal vez ya están acostumbrados, porque, digamos, nos sorprende este cuatrimestre, ya venimos de, claro, me pasa un múltiple choice, no lo quería decir. Sí, pero igualmente dijeron que iba a haber simulacro. Múltiple choice, sí. Que dijeron que iba a haber un simulacro. Sí, el cuatrimestre pasado se hizo eso, así que quédense tranquilos que es un múltiple choice por sistema, ustedes ya deben estar acostumbrados, por lo menos del cuatri pasado, pero sí, el simulacro seguramente se hace. Pero bueno, entonces, si tienen alguna duda, me la formulan y el encuentro próximo la resolvemos, ¿sí? Pero no duden de cualquier inquietud, porque esto del Zoom a veces dificulta el intercambio, porque se traba, no se escucha. Si les quedó algo en el tintero, me escriben, ¿sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene, vayan a cenar. Nos vemos. ¿Sí? Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Buenas noches, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao a ustedes, saludos. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches.